Cuando nosotros hablamos, o en realidad cuando nos cuentan distintas fuentes respecto de hechos de inseguridad, por ejemplo, un asalto, un robo, nos preguntamos cómo fue que se enteraron que esa persona había cobrado una indemnización, por ejemplo, o que había vendido un inmueble y que tenía en su poder determinada cantidad de dinero. Bueno, hay un dato ahí, una información con la que cuenta el delincuente que se le dice datero. Así es, el datero. Hoy vamos a hablar de un robo, un tipo de robo que si bien no está especificado y que esta figura no está preestablecida en las investigaciones, es realmente un robo frecuente, un tipo de delito frecuente, pero que no está obviamente cuantificado en las estadísticas. Estamos hablando de aquel robo que se perpetúa gracias a la existencia de una información con la cual contaban los delincuentes y que les hace, primero que nada, mucho más fácil el raíz delictivo, pero además pone en serio peligro a la víctima. Estamos hablando de el datero, el soplón, el entregador, esa persona que permite que los delincuentes finalmente lleguen a su víctima. Vamos a hablar de esto primero que nada a partir de una serie de placas que hemos preparado. Datero, si uno lo busca así en el diccionario de la Real Academia Española, nos dice persona que suministra datos o alguna información de cierta importancia a otra. Y aquí aparece el dato clave, que es la importancia del dato. Pero no existe esa en el AMPA, es decir, en el lugar donde los investigadores trabajan día a día, no existe la figura del datero. ¿Quién es el datero? Muchas veces incluso podemos ser hasta nosotros mismos. ¿Sí? Vamos a hablar y vamos a dar algunos ejemplos. Rápidamente, sin caer en estigmatizaciones, lo importante es decir que pueden ser particulares en relación de dependencia, y con esto me refiero no solamente a empleados, sino también a personas que pueden venir al domicilio de uno a cumplir con un servicio, visitar el domicilio por X razón y que muchas veces cumplen esta función de datero o entregador. Y que no necesariamente, digamos, a veces la información que están otorgando la dan con intenciones de que después esa persona sea víctima, sino que abren la boca de más y cuentan algo que está relacionado con dinero, con la posibilidad de hacerse de joyas, de elementos de valor, y bueno, es ahí donde terminan siendo dateros involuntarios, podría decirse, Seba. Exactamente, y creo que Dani seguramente se está acordando de un manual en todas las universidades de periodismo que es A Sangre Fría. Y A Sangre Fría, en esta novela de Truman Capote, allí se plantea precisamente la existencia de un datero que habla en una celda de prisión, habla con otro y cuenta que trabajó en un lugar allí, y de esa forma se genera este delito que finalmente termina con 4 personas fallecidas. Exacto. Esto es habitual. Muchas veces la persona que habla y que entrega el dato no lo hace voluntariamente, por lo cual aquellas cosas de valor ya vamos a ver qué podemos hacer para tener las precauciones necesarias. Pero además, un familiar no directo, pero también puede ser terceros, como bien decimos. Aquí aparece la figura del tercero, que es decir, aquel que escuchó de la persona que estuvo y por lo tanto organiza un delito contra tal víctima en base a ese dato, que ni siquiera sabe si es cierto. Y aquí sucedió también en Mendoza el asesinato de una persona en el departamento de Junín en base a un dato que finalmente no era tal. Eso te iba a decir, también surge esa posibilidad, el dato erróneo, y es allí donde por ahí las víctimas dicen se ensañaron conmigo y me pegaban y me decían ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y es porque a veces cuentan con un dato que no implica que realmente existe ese dinero o que ese dinero esté en el domicilio. Y que surge muchas veces, ¿de dónde? De nosotros mismos. Muchas veces la charla cotidiana suele suceder, jubilados en una cola del banco, hablando de sus ahorros con otra persona que ellos creen que está en su misma situación, que es un jubilado, o puede suceder que en una charla de un colectivo, del barrio, en el patio, hablando en voz alta de que los ahorros están en tal lugar, de que la situación bancaria de nuestro país en estos momentos, en donde muchos ahorristas han decidido sacar sus depósitos, también desde la unidad investigativa de Guaymallén nos decían
ha colaborado con que los delincuentes busquen aún más este tipo de casos. Y por eso han tenido, digamos, tantas posibilidades durante la pandemia, ¿no? Porque las estafas telefónicas han crecido exponencialmente y es a raíz justamente de eso. Primero, de que la gente estaba más en la casa y por lo tanto atendía más el teléfono, y también porque tenían los ahorros en la casa. ¿Cómo evitar ser víctimas? Básicamente llamándonos al silencio. Muchas veces reconocer cuáles son las cosas de valor en nuestro domicilio, cuáles son las cosas que tenemos que resguardar y evitar hacer parte de esta información a terceros, a familiares, porque muchas veces no pasa por ser egoísta o individualista, pero pasa por tener ciertos recaudos que, como decimos, muchas veces está por fuera de la voluntad del tercero, pero se revela esa información y nos expone a ser víctimas. Está creciendo, Dani, un tipo de delito en particular, y es el acuerdo, es decir, la cacería de víctimas en redes sociales. ¿A qué nos referimos? Grupos de usados, bienes que se intentan vender o se intentan comprar y se acuerdan citas en lugares donde finalmente es prácticamente entregarnos en bandeja a los delincuentes. No solamente te sacan el bien que fuiste a vender, sino que te sacan la billetera, el celular y todo lo que tenés. Así es. ¿Qué dicen quienes investigan? Lo siguiente. Como profesión nosotros no tenemos registrado que un delincuente o una persona que delinque se dedique exclusivamente a vender información. Podemos referir que el latero puede ser aleatorio, puede ser informal, puede ser del mismo ambiente delictivo, pero no tenemos específicamente registradas personas que solo oficien de dateros. Y en muchos casos hasta la propia víctima puede ser un datero. Sin darse cuenta puede comentar sus actividades o puede dejar expuestas sus actividades sin una mínima medida de seguridad, movimiento de dinero, comentar que hay una determinada fecha de pago a sus empleados o su rutina, puede dejar en evidencia sin necesidad de comentar. Otro de las posibilidades de que el datero levante esa información es que un tercero comente y esta persona escuche y ponga a disposición de terceros esa información. Es muy evidente porque el delincuente que va a cometer el hecho no va por otra cosa que no sea la información precisa, el dinero en el lugar preciso donde lo guarda o el dinero que ha surgido de una venta de una propiedad, de una venta de un vehículo. Muchos casos se dan en los ámbitos en los que generalmente los empresarios pagan a sus empleados. En la cosecha hemos tenido varios hechos, tengamos en cuenta que estamos en plena época de cosecha de la cereza, se viene la uva. Entonces, un lavadero funcionaba de una especie de entregador, porque mientras usted dejaba el vehículo en el lugar para lavar, las personas de ahí copiaban la llave. En el ámbito virtual es muy importante tener en cuenta que ha incrementado de un tiempo a esta parte los robos en la compra y venta de elementos usados generalmente por las redes sociales. Y se cita en un lugar determinado, la persona o va con el dinero para comprar el producto o va con el producto para venderlo. Hemos tenido un incremento y nosotros recomendamos que ese tipo de operaciones, tengamos en cuenta que este comercio informal ha facilitado de alguna manera que quien quiera vender un producto de una manera rápida lo puede hacer, pero la recomendación es hacerlo a un horario adecuado, una mínima averiguación con quién estoy por realizar el comercio. En un lugar de una concurrencia de gente importante, un centro comercial, una estación de servicio, y nunca ir solo.